Hola, ¿qué tal, chicas y chicos de YouTube? Espero que estén súper bien. Ya sé que no había subido video, yo los extrañé mucho. Yo sé que ustedes igual me extrañaron. Y pues ya saben, el motivo de que no subí videos es porque ya les dije que voy a esperar un determinado tiempo para que el video que suba tenga reproducciones. Y bien, hoy les voy a enseñar varios pasos, o no, más bien, no vamos a hacer tanto edición, sino que les voy a enseñar a hacer varias cositas. Bien, vamos a abrir nuestro Photoshop. La verdad es que ya tenía grabado un tutorial, pero es que esas fotos son de un amigo que se llama Brian, que hoy es su cumpleaños, y pues le hice un regalo y ahí lo tengo en esa carpeta, pero bye con esto. Bien, así como les iba diciendo, ya tenía grabado un tutorial que era de cómo utilizar el Photoshop, pero y cómo descargarlo, pero como estaban mis primos aquí y todo eso, pues se oía ruido y no me gustó. Y bien, hoy les voy a enseñar a hacer PNGs, bueno, al menos como yo los hago, y también les voy a enseñar a usar una portada PSD. ¿Y qué más les puedo enseñar? Pues es que otra cosa les iba a enseñar, pero ya no me acuerdo qué era. Bien, esto ignórenlo. Vamos a abrir una imagen. Yo voy a escoger, no sé, la imagen que quieran hacer la PNG. Yo, por ejemplo, puedo elegir. Bueno, yo uso dos métodos. Si su fondo es de todo el color blanco, negro o rosado y no interfiere con todo esto, pueden usar la varita mágica, que solamente le dan en el candado. Así, le dan en el candado y se van aquí donde dice varita mágica y se le selecciona el contorno y le dan la tecla suprimir. Y con control D seleccionan y ya tienen su imagen PNG y la guardan en guardar como PNG. Aunque esta yo no la uso mucho, solamente cuando es de un color atrás. Ahora, si su imagen tiene más cosas y está interfiriendo, pues lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otra imagen. Yo, por ejemplo, esta es de Ed Sheeran, y vamos a irnos aquí donde dice selección rápida. Vamos a hacer todo esto que va a seleccionar por parte. Vamos a cuidar y para, por ejemplo, dijeron, ay, ya me pasé. Aquí le dan y como pueden ver se quita. Y ya los detalles los hacen ustedes, que quede bien seleccionado, si no, no va a salir. Y bien, ahora van a darle en este candadito y le van a dar suprimir. Vamos a, en mi caso, como me sobre esto, ahora sí, suprimir. Bien, les va a quedar algo así, como pueden ver, queda carcomido, y ahorita les voy a enseñar cómo quitarlo. Van a regresar y ustedes regresen en toda su imagen. Van a darle clic derecho, seleccionar inverso, perfeccionar bordes. Van a darle suavizar y como pueden ver, miren cómo se hace, ya no queda como carcomido. Y en contraste le pueden, no sé, pueden ir jugando con estas opciones, pero que no quede tan redondo como el mío. Y cuando ya le dan le dan otra vez seleccionar inverso y ya, le dan suprimir y ya queda recortado. No va a quedar tan perfecto porque yo lo hice a la carrera y ustedes lo hacen mejor, pero yo así es como hago mis imágenes PNG. Bien, pasando a otra cosa, que es como usar una portada de PSD. Aquí, por ejemplo, yo voy a usar estas. No lo sé, voy a usar una esta. Aquí yo tengo bastante. Bien, voy a abrir esta, que es la que yo la hice, que está en Skyfall Editions. Está en el álbum de portadas PSD, todas yo las he hecho, nadie me las ha pasado.
Bien, a veces se les puede aparecer en carpeta todo bien ordenado o todo revuelto. Bien, por ejemplo aquí está todo revuelto, que ya lo sé. Por ejemplo, les voy a enseñar. Yo lo que hago es que le doy esto, mostrar, ocultar todas las capas. Y bien, a veces le tiene que cambiar el color de fondo, pero aquí no lo cambio porque no interfiere. Van a darle esto, si quieren le pueden cambiar el color. Como yo utilizaré uno rojo, pues lo cambiaré a rojo y así ustedes van a hacer con lo mismo. Perdón. Deben de irle quitando el ojito para que sirva. Y ahí le pueden ir cambiando el color de sus imágenes. Perdón, es que se oye mucho porque tengo la bocina. Ahora, aquí aparece esta formita. Y dejaron este icono PNG que dice Photoshop. Y ya este es mi PSD. Digo, el PNG, perdón. Ahora, para cambiar el texto te debes de ir al área del texto y pues ya lo cambias. Puedes cambiar el PNG, con suprimir se quita el PNG, cosas así. Bien, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Y creo que eso era todo lo que les iba a enseñar. La verdad es que les iba a enseñar otra cosa, pero ya se me olvidó. Así que creo que voy a hacer otro video hoy cuando me acuerde. Les quiero, porque sé que no les había dado las gracias. Sé que se me olvidó, la verdad es que se me olvidó, de que ya somos 1000 en la página de Facebook. Muchas gracias para ustedes, porque se me había olvidado. Y como pueden ver, tengo un álbum de PSDs. Eso era lo que les iba a enseñar, cómo hacer un PSD. Perdón. Bien, yo lo que hago es que abro un archivo de anchura 700 y altura 500. Eso es lo que les iba a enseñar. Y abro una imagen que es para la que le vamos a aplicar el PSD. Yo por ejemplo voy a usar estas que me pasó mi amiga Jocelyn. Por ejemplo puedo usar, no sé, cualquiera. Voy a usar estas de París. Y pues la agranda. Ahora, se van a ir aquí donde dice ajustes. Van a darle en brillo y contraste. Ajá. Y aquí lo pueden ir jugando con los colores. Yo le voy a subir por ejemplo el brillo y le voy a poner un poco de contraste. Así, y pueden ir jugando con esos colores. Bien, ahora le dan aquí en esta flechita. Vamos a niveles y cosas así. Le voy a poner pausa no, mejor no lo pongo pausa. Aquí juegan con todo esto. Le voy ustedes van a jugar con todos estos colores. Le voy a poner pausa y una vez que lo tenga hecho. Y listo, más o menos a mí me quedó así. Ustedes pueden jugar con los colores. Y van a darle control, van a seleccionar todas las capas y le van a dar control G. Le van a poner un nombre. Yo por ejemplo le voy a poner hola chicos. Y le dan en OK. Y ya aquí les aparece. Y así es como queda sin PSD. Así es como queda con PSD. Y ustedes preguntarán, ¿cómo le cambias el color? Bien, para cambiarle el color tú tienes que ir aquí donde dice ajustes. Y aquí donde dice corrección selectiva, tú seleccionas el color que quieres cambiar y ahí va jugando. Así es como yo lo hago. Y bien, así se hacen los PSDs. La verdad es que les quiero seguir agradeciendo porque muchas gracias porque llegamos a los 1000 en la página de Facebook. Y bien, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y amé este wallpaper que me regaló Ale. Y bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.